corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Ya vieron que estamos con micrófonos diferentes? Bueno, pues ahora sí se ve que traemos micrófono. ¿Cómo están? Estamos con el gusto de saludarles como todos los lunes, nuevamente aquí, un lunes más, completamente en vivo. Muchas gracias por los que nos ven y nos escuchan, los que nos ven a través de TV WAC y los que nos escuchan a través de 89.5, nuestra frecuencia universitaria. Muchísimas gracias. Estamos también en redes sociales, Facebook, Instagram y por internet, para que nos puedan oír o para que nos puedan ver. Los teléfonos en el estudio van a aparecer ahorita ahí en el cintillo para que nos puedan marcar: 442-192-1293 y 442-192-1200, extensión 37120, y mensajitos de texto en el WhatsApp 442-186-8869 y 442-344-1404, solo mensajitos de texto. ¿Cómo estás, maestro Omar? Buenos días. Hola, Margarita, muy buen día a nuestro auditorio. Pues bien, comenzando esta nueva semana de trabajo, ya con nuestra nueva presidenta. Así es. Y bueno, pues con expectativas importantes al respecto. La vida política del país y del Estado pues está tomando nuevos rumbos, y será muy interesante pues observar cómo se van desarrollando las acciones, ¿no? En ese sentido. Así es. Y bueno, hoy no vamos a hablar de cosas tristes. Bueno, quizá para muchos el tema sea triste, pero tristes en el sentido de que, bueno, desafortunadamente la muerte del presidente municipal de Chilpancingo, si mal no recuerdo, y también su secretario. Entonces seguimos con la violencia. Mañana se va a presentar el programa de trabajo de la nueva presidenta, a ver qué nos dice en cuestiones de seguridad, pero bueno, ya haremos el análisis en su momento. Me da muchísimo gusto recibir, como siempre, a un gran amigo de muchos años, queretano de nacimiento, maestro de la Facultad de Derecho, compañero de ahí de la universidad, el maestro Pablo Meré. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Qué amable, mi querida doctora Margarita. Pues muy agradecido con esta invitación, contigo, con Omar, con la Universidad Autónoma de Querétaro. Muy contento de estar aquí en los micrófonos de nuestra querida universidad. Así es, Pablo. Y bueno, pues vamos a entrar al tema, porque luego vamos y de repente ya 5 minutos y vámonos. Traes un tema por demás interesante que ya hemos tratado aquí, el maestro Omar y yo, a lo mejor de manera muy sencilla, pero tú, Pablo, que eres estudiosísimo del derecho y que conoces la Constitución al derecho y al revés, ¿qué nos puedes decir de este tema que nos sigue trayendo de cabeza a muchos y sobre todo a los trabajadores del Poder Judicial? Gracias, Margarita. Pues primero decir que esta reforma que se aprobó y se publicó apenas el 15 de septiembre, pues modifica 17 artículos constitucionales, que no es cosa menor. Yo creo que, sin exagerar, que es la reforma al Poder Judicial más importante de los últimos 100 años, prácticamente desde la Constitución de 1917 al día de hoy, no habíamos tenido una reforma tan importante al Poder Judicial Federal, ni la del doctor Zedillo, ni ninguna otra. Me parece a mí que es muy interesante cómo se crean dentro de la propia Constitución diversos órganos ahora con el tema de la impartición de justicia, cómo el Consejo de la Judicatura Federal se divide. Va a ser un órgano pues, que administre todos los bienes del Poder Judicial, la renta de inmuebles, los temas de seguridad, papelerías, equipos de cómputo, pero el otro área de disciplina judicial, ese comité de 5 personas, que yo espero que no sea una especie de Santa Inquisición, sino realmente actúen con toda objetividad, y que no sea una área de persecución de los propios jueces. Entonces, jueces, magistrados y ministros. Yo creo que es una reforma muy trascendente en la vida política del país. En menos de un año tendremos elecciones de jueces, de ministros y de integrantes de los colegiados, de los magistrados, de los tribunales colegiados. Yo creo que esta reforma al Poder Judicial
va a legitimar el acceso de quienes lleguen al Poder Judicial. Sin embargo, mi opinión personal es que no necesariamente va a tener jueces que impartan mejor justicia, ni magistrados o ministros que impartan mejor justicia. La popularidad va a ser, y la capacidad de hacer campaña y la capacidad de argumentación en los debates o en lo que se dé en los 60 días que tiene para hacer campaña según la propia Constitución, pues va a ser algo de enorme importancia. Van a ser mucho más conocidos. Sin embargo, hay cosas novedosas muy importantes. Por ejemplo, que en temas de delincuencia organizada, pues el juez será anónimo, ¿no? Y entonces no será un juez conocido. Quienes estamos en un mundo de litigio sabemos pues, que tienes derecho a saber quién te acusa, de qué te acusa y además quién te va a juzgar en un proceso judicial, en primera instancia o cuando hay una apelación o cuando hay un amparo. Pero ahora, en el caso de delincuencia organizada, pues se va a permitir la confidencialidad o anonimato de los jueces. Tiene ventajas y tiene desventajas. Claro. Creo yo que tiene muchas ventajas en el sentido de que no puede haber extorsiones, no puede haber amenazas y lo peor, que no los pueden ejecutar, Así ¿no? es, sí. Ni a ellos ni a su familia porque no van a saber quiénes son. Así es. Tendrá que ser una investigación los propios imputados para saber quién los está juzgando. Claro. Eso yo creo que es un avance muy interesante y es un tema muy novedoso, el anonimato de los jueces. Y también creo que será muy interesante, por ejemplo, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahorita lo eligen los pares y con este esquema ya no. Quien logre ser ministro y tenga mayor votación será el presidente de la Corte por 2 años. Y después el que obtuvo el segundo lugar será presidente de la Corte por 2 años y luego el que quedó en tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar y sexto lugar. Porque ahora los ministros de la Corte, en lugar de durar 15 años, duran 12 años. Y la presidencia de la Corte durará 2 años. 2 años. Y será rotativa, pero no elección entre ellos, entre los pares, como siempre había sido en nuestro país, sino es en base a la votación que tuvieron. Y se reduce el número de ministros ¿A 9? de 11 a 9 ministros, y entonces de los 9 ministros habrá 6 que serán presidentes de la Corte en base a la votación que obtuvieron. Y lo que yo veo que va a ser muy complicado en esta elección de ministros de la Corte, de magistrados de los tribunales colegiados y de jueces de distrito, es el número de gentes que estará en la boleta. Porque por cada ministro pues hay 10 propuestas. Así lo entiendo yo en la Constitución. Y entonces, si son 9 ministros, habrá 90 propuestas del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, porque cada poder va a proponer por cada una de las personas que se van a elegir a 10 personas. Y entonces serán boletas, o será un mundo de boletas. Esa parte del operativo a mí me preocupa mucho cómo va a ser. Y yo creo que va a ser muy complicado para los ciudadanos poder elegir, o sea, poder distinguir quién es quién y qué propuesta hizo. Si con 5 candidatos o 4 a la presidencia de la República o a la presidencia municipal resulta complicado, ahora imagínate con 30 o 40 candidatos a ministros de la Corte, o si es como está, con 270, porque estamos hablando de 9 ministros y por cada uno hay 10 propuestas, son 90, y de cada poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo son 270. Así es. Y luego son 6 propuestas por cada juez de distrito. En Querétaro, dentro del estado de Querétaro, si no estoy mal, pues hay 7 jueces de distrito y habrá 6 propuestas por cada juez de distrito, 6 por 7, 42. Entonces, imagínate la complejidad del proceso electoral. Yo sí creo que está bien, digamos, que los jueces sean más conocidos, pero creo que se va a politizar mucho la elección de jueces y creo que van a intervenir los partidos políticos y creo que van a intervenir diferentes funcionarios públicos. Entonces, eso lo veo riesgoso. Y el otro tema, Omar, Margarita, es que quien realmente tenga más carisma en una entrevista o en una campaña política electoral, realmente está preparado para ser un buen ministro o un buen magistrado o un buen juez. Entonces, yo creo que es una reforma muy importante, es una reforma que trasciende la vida política del Poder Judicial enormemente, pero creo que habrá que esperar qué pasa dentro de 20, 30 años, qué tan bueno o qué tan malo fue. Claro. Y luego también afecta o también llega al Poder Judicial del Estado de Querétaro, Sí. porque obliga a que las entidades federativas tengan que hacer su esquema de elección, porque se modifica también el 116 constitucional que tiene que ver con los estados de la República. Entonces, me parece que es una reforma de enorme trascendencia. Hice algunas anotaciones, por ejemplo, el plazo para resolver a un juicio de amparo, una resolución judicial federal. Pues antes estaba abierto el plazo. Había un plazo para emitir un juicio, una sentencia de un juicio penal.
había algunos plazos para algunas resoluciones jurídicas, pero no había plazo para resolver un amparo. Y en base a la complejidad, pues a veces tardaban 1 año y medio, 2 años. Así es. Pero ahora son 6 meses para resolver. Y si no resuelven en 6 meses, tienen que justificar ante el Tribunal de Disciplina Judicial por qué no están resolviendo en ese periodo de menos de 6 meses. Claro. Y yo creo que en base a la propia importancia del juicio o a la trascendencia, pues tendrán alguna justificante. Pero si el tribunal les dice, no, pues tienes nada más 15 días más o un mes más para resolver, pues tendrán que resolverlo en ese plazo. Y ustedes saben, porque entienden cómo es el sistema judicial y el mundo del derecho, pues que a veces se requiere tiempo para estudiar los expedientes y además no son pocos expedientes los que resuelven los jueces de distrito, los tribunales colegiados y los ministros de la Suprema Corte. Entonces van a tener que... Perdón, y menos si se van a paro. No, bueno, claro, mucho menos, Omar. Entonces yo creo que ese es de los temas que me parecen muy relevantes. Creo que veo con muchas ganas a Omar de preguntar, lo tiene ya en la punta de la lengua. Vamos, es que no deja de ser un tema apasionante. Cuando eres un mínimo aficionado a las cosas políticas, pues no deja de ser bien interesante. Sí, claro, ¿no? claro, por supuesto. Escuchaba más temprano en el programa de Aristegui a un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y él decía, bueno, a mí me parece que son palabras del investigador, omitiré su nombre, porque bueno, no ese es el punto, pero él decía, a mí me parece que la estrategia de la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador desde el principio fue montar el tema de la corrupción de todo el sistema judicial. Y bueno, yo difiero un poco en ese sentido, porque cuando tú tienes indicadores de un Estado de Derecho en México que está por los suelos, donde los asuntos tardan años en resolverse, donde de pronto a quien se le está comprobando delincuencia organizada, corrupción, toda una serie de delitos de alto impacto andan cenando en los grandes restaurantes, pues tú dices, bueno, caray, algo está pasando aquí que no funciona bien el sistema, ¿no? Entonces sí me llamaba mucho la atención cómo parece ser que también se nos olvidan las evidencias de que este sistema judicial, que tal y como lo tenemos, tiene grandes anomalías, ¿no? Grandes anomalías. Sí, claro. Y bueno, escuchaba a Pablo su puntual descripción y yo pensaba, bueno, claro, este es un reto también para el pueblo, porque me parece que lleva a los extremos el ejercicio de la democracia. Claro. Lleva a los extremos y ciertamente tiene sus riesgos, pero no sé, muchas veces he escuchado el argumento de si la sociedad mexicana está preparada para tal cosa. Bueno, intentémoslo. Sí, claro, era lo que yo iba, ¿no? A lo mejor las formas no son las mejores, pero por algo tenemos que empezar, a mí me parece, porque lo que tú decías, Pablo, si cuando vamos a una votación de ¿a quién escojo? Y estos, ¿quién sabe, no? O nosotros que andamos acá en cuestiones de la política, en la educación y todo, que conocemos un poquito más, decimos, mire, pareciera que pudiera trabajar bien, ¿no? O dices ya de plano, pues de estos 5, el menos malo es ¿no? Porque no hay a quién. Entonces, en esta elección que, como dice Pablo, una boleta pudiera venir con 60 agentes o 70, pues sí dices, pues ¿a quién escojo? ¿A quién palomeo? ¿No? Porque además yo creo que se va a palomear a uno o a lo mejor a los mejores, a 3 por cada ciudadano, ¿no? No lo sé. Sí me parece que a lo mejor el procedimiento no es el ideal, pero tenemos que probar, ¿no? Por algo se debe de empezar, creo. Sí. A ver, estimado Omar y estimada Margarita. Vamos a pensar que se elige a un buen ministro o a un buen magistrado de un colegiado o a un buen juez, ¿no? Que su perfil profesional lo avala y su formación académica lo avala, porque ahora unos requisitos es tener promedio de 8 en la carrera y 9 en las materias vinculadas al Poder Judicial, o en especialidad o en maestría o en doctorado. Y entonces, pues el juez es un buen juez, ¿no? Sí, claro. Oye, nada más que vamos a ver, pues es que el juez es un corrupto porque soltó a tal delincuente. Oye, espérame, ¿viste la carpeta de investigación? ¿Viste la averiguación previa? Claro. ¿Viste la consignación? ¿Viste los medios probatorios de la fiscalía?
Porque entonces, en forma muy injusta, desde mi perspectiva, sin desconocer que pueda haber corrupción y exceso en el Poder Judicial, pero muchísimos jueces cuando sueltan a alguien que mediáticamente dicen que es un delincuente, sí, pero en el expediente está acreditado. Y la fiscalía, que es la que acusa, pues tiene que acreditar con medios idóneos, con pruebas obtenidas legalmente, que en forma contundente acrediten la responsabilidad penal. Porque todos sabemos lo que establece la Constitución, que no haya analogía ni mayoría de razón en materia criminal y que debe ser la literalidad de la ley. Y que además existe en el artículo 1 constitucional el principio pro persona, el derecho humano de dar la garantía más amplia, y existe el criterio de indubio pro reo, que significa que en caso de duda tienes que dejarlo ir y no lo puedes condenar. Y entonces, a ver, vamos a pensar, el juez es muy bueno. Y no, es que ya se vendió porque dejó ir a tal delincuente. Oye, ¿viste el expediente? Y entonces eso pasa actualmente con los jueces. Muchas veces tú puedes decir, oye, dejaron ir a tal persona que tiene tal delito. Es que hay un tema en el sistema judicial, en la trilogía procesal. La trilogía procesal, para quienes no están en el mundo del derecho o del litigio, es el que imparte justicia, la parte acusada y la parte acusadora. Y la parte acusadora, que representa la Fiscalía, porque es facultad de la Fiscalía General de la República o la del Estado, en materia penal, presentar judicializar la carpeta de investigación, pues tiene que dar medios probatorios. Y hay un proceso judicial donde el juez determina si hay o no responsabilidad penal. Claro. Y en ese procedimiento judicial es donde la defensa pues tendrá derecho a dar argumentos y razones para tratar de que una persona le den una pena menor o sacarlo absuelto o darle ciertos beneficios. Y entonces lo que hay que ver es, y decía Omar, es que el sistema está mal. Bueno, lo que hay que ver es esa parte también. O sea, oye, es que tú puedes ver a una persona que trae orden de aprehensión y salió en redes sociales en un restaurante comiendo y todo el mundo sabe que trae orden de aprehensión porque es un tema mediático. Espérame, ¿cuántos policías hay ejecutores de policía investigadora o policía ministerial, como se le llame, ejecutando orden de aprehensión? Y esa persona pues fue un poco camuflajeada, digamos, un poco escondidas y le sacaron una foto y se hizo viral. Pues sí trae orden de aprehensión, pero los judiciales no están en todos lados todo el tiempo ejecutando orden de aprehensión. Quienes hemos estado en esto del Poder Judicial, pues sabes que hacen una investigación, localizan el domicilio de la persona o dónde puede estar o dónde puede ir para ejecutar una orden de aprehensión. Pero si está escondido, si está furtivo y de repente va a algún evento y sale alguna foto o algún video, oye, es que estaba en tal fiesta y no le han ejecutado la orden de aprehensión. Pues sí, pero los policías que ejecutan orden de aprehensión, los agentes que ejecutan orden de aprehensión, pues a veces les falta información. Sí. Y ahí la ciudadanía, como bien decías, también tiene que aportar un poco. Así Entonces, yo creo que ha sido un poco injusta la crítica al Poder Judicial Federal y del Fuero Común. Me parece que ha sido excesiva, sin desconocer excesos, porque sería yo muy ingenuo y digo más como universitario ante ustedes, decir que no hay abusos y que no hay corrupción. Claro, la hay, pero habrá que ver cuántos casos no son, digamos, por un tema de corrupción, sino por un tema de medios probatorios. Claro, y habrá sus excepciones, totalmente. Sí. No nos olvidemos, Pablo, también de los grandes privilegios, ¿no? Sí, claro. Que llegan a tener. Pienso que esta reforma es un elemento más que sí tiene que sumarse a muchos otros, el trabajo policial, este tema de las fiscalías, que de pronto también en donde se generan procesos totalmente oscuros, pero sí creo que es una pieza más que le estaría apostando a un cambio estructural dentro de todo este gran sistema, que no tiene que ver solamente con el Poder Judicial, sino también con estas otras instancias, incluidas la ciudadanía, ¿no les parece? Claro, sí, porque es algo que también tiene que estar pensado y apuntalado en educar a la ciudadanía. Así es. Para estar preparados para un proceso electoral de esta magnitud. Claro, claro. Informarte, conocer, creo yo que esa es la gran apuesta, sin dejar de reconocer que tiene sus riesgos. Así es. Pablo, tenemos 5 minutos. Sé que traes muchísima información. Dinos otra cosa más de la reforma, que es una reforma muy larga, como tú decías.
Entonces, otra cosa que pudiéramos saber que creas tú que es también de las partes interesantes, que bueno, tendríamos que conocer la reforma en su totalidad. Sí, es que es muy compleja y requeriríamos realmente muchas horas. Yo les agradezco esta invitación una vez más. Bueno, el plazo de campaña serán 60 días para conocerlos. Yo espero que nos están viendo cuando vean que está el proceso, pues traten de investigar quién es cada uno de los diferentes candidatos a los diferentes cargos de elección. Pues yo en su momento, pues si veo algún perfil bueno, pues hasta le haré promoción, ¿no? Algún buen perfil para ministro de la Corte o para juez o magistrado. Por supuesto. Porque al final de cuentas, pues esa es la libertad que uno tenemos como ciudadanos de decir, oye, creo que es un buen personaje, es una buena persona. Un tema interesante es la paridad. Poco a poco se ha bajado la paridad, pero por lo que yo entiendo con la reforma constitucional obliga a la paridad, ¿no? Esa paridad que ya se da en el Poder Legislativo, así es, que se da en los ayuntamientos, que se da en el Estado de Querétaro a los partidos políticos, la obligación de tener paridad de candidatos a presidentes municipales y presidentas municipales, paridad en candidatos a diputados locales, paridad en candidatos a diputados federales, paridad en candidatos a senadores de la República. Y bueno, por primera vez tenemos una presidenta que yo auguro que será una gran presidenta. Así es. La doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué otra cosa será de las más importantes, Omar y Margarita? Porque todo es importante. Bueno, la Corte ya no funcionará en sala, solo en pleno. Es un cambio importante. Sí. Para quien no lo sepa, la Corte funcionaba o en pleno o en salas según la materia y según el caso que estaban viendo. Ahora todo será en pleno, nada de que era por partes, ahora serán todos juntos. Así es. Una pregunta de carácter operativa. ¿Las elecciones para este proceso se van a realizar al mismo tiempo en las entidades federativas? Por lo que entiendo, sí. Falta ver cómo se da la reforma del Poder Judicial del Estado de Querétaro y de todas las entidades federativas. De hecho, ya se tiene que estar trabajando en base a esta reforma constitucional. Sí, claro. Lo que sí es que es buena pregunta, Omar, porque, por ejemplo, el año que entra habrá elecciones en junio de 2025. Estamos a menos de un año. Así es. Y en el 2027, en forma simultánea a la elección de diputados federales de Querétaro coincide y empata con presidentes municipales, con gobernador. Habrá el año 2027 en Querétaro. Será la elección de la otra mitad de jueces federales y de magistrados de los colegiados. Y de ministros de la Corte, todos serán elegidos el año que entra. Todos los ministros de la Corte. Bueno, pues ahí está más información. No teníamos esta información. La verdad es que no la habíamos tratado, maestro Omar. Entonces, es un tema, lo que yo les decía cuando empezamos a comentar esto de la reforma, es una reforma muy larga. Eran, si mal no recuerdo, 400 y tantas hojas. Y luego cuando ya viene la discusión y bueno, es una serie, necesitaríamos sentarnos y leer toda la reforma para poder entender un poquito más, y a mí me parece que nos ha faltado mucho en ese sentido a mucha gente que se atreve a decir, es que la reforma es, incluso me parece que a los propios trabajadores del Poder Judicial les ha faltado entender esto, y que no es la suspensión de labores como vamos a llegar a algo más. Al contrario, suspender labores estamos afectando a la ciudadanía, como ustedes decían, en el dictado. Un dato, Margarita, antes de que terminemos. Quienes están ahorita de jueces o magistrados o ministros pueden participar. Bueno, claro, claro, eso es interesante. Pueden participar para la elección. Entonces, a mí me parece que hay que seguirle estudiando, ¿no? Ya está la reforma ahí constitucional, ustedes la pueden ver en la página del Congreso de la Unión. Si a alguien le interesa, entre a la página y ahí va a encontrar la reforma constitucional. Y bueno, todo esto seguirá siendo interesante y creo que nos van a faltar horas para seguir hablando de la reforma. Sí, pues casi cada uno de los 17 artículos requeriría un programa. Claro. Pablo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido aquí a tu casa y ya sabes que tienes la puerta abierta para el día que gustes. El agradecido soy yo, Margarita, Omar. Muchas gracias. Gracias, Pablo, Omar. Gracias a nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Estén atentos a ver qué tema vamos a tener para la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.